El proceso de cancelación cambiaria es la inversa del proceso de creación de un título valor. Ustedes vieron que cuando creamos un título valor, lo que hacemos es incorporamos al título derechos que van a tener una vida autónoma, que para su ejercicio va a ser necesario poseer el título. ¿Por qué? Porque queda incorporado el derecho al título. Y ese título va a tener un régimen de circulación propio, autónomo, como lo va a tener el derecho incorporado en el título. Es decir, que la necesidad de poseer el documento para ejercer el derecho es una consecuencia de la incorporación. Ahora, el proceso de cancelación cambiaria es la inversa del proceso de creación, porque cuando se promueve el proceso de cancelación cambiaria, su objeto o su finalidad es desincorporar el derecho que surge del título. ¿Por qué? Pues su finalidad es hacer cesar los efectos cambiarios propios que tiene el título valor. Este régimen de cancelación cambiaria está regulado en el Decreto Ley 5.965 del año 63, en los artículos 89 y siguiente, y también en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1852. Para promover este proceso de cancelación cambiaria se necesitan cumplir con algunos recaudos o presupuestos. Y la finalidad la vamos a ver ahora, también los requisitos que deben observarse para poder acceder a este proceso. Así que les pido tener a mano las transparencias, las diapositivas de PowerPoint. Bien. Les decía entonces que este proceso de cancelación cambiaria tiene regulación en nuestra legislación positiva. Actualmente no solamente lo tenemos en la ley especial cambiaria, sino en el Código Civil y Comercial de la Nación. Son dos procesos que tienen el mismo objetivo, la misma finalidad, pero con matices distintos, matices de tipo procedimental. Y nosotros vamos a ver hoy el proceso de cancelación cambiaria tal como está regulado en el Decreto Ley 5.965 del año 63. Este proceso de cancelación cambiaria, regulado a partir del artículo 89 a 95, es un proceso judicial. Es un proceso judicial extracambiario porque no surge la acción que se promueve del título, sino que surge de la ley. Y lo que se busca es anular los efectos cambiarios del título. Ahí ustedes verán que yo anoté como título valor la letra de cambio, el pagaré y el cheque, y también otros títulos, porque el régimen de cancelación del decreto ley se aplica a letra de cambio y pagaré, pero también se aplica a cheque, porque el régimen de cheque remite a la aplicación subsidiarias de las normas del decreto cambiario, en tanto y en cuanto sean compatibles. Por lo tanto, la doctrina como la jurisprudencia han considerado compatible para el cheque el proceso de cancelación cambiaria prevista para la letra de cambio y pagaré. También se aplica el mismo procedimiento de cancelación cambiaria a otros títulos, como puede ser
como pueden ser las obligaciones negociables. Y la finalidad es extinguir los efectos cambiarios del título valor. Así lo consagra expresamente el artículo 92 del decreto ley, lo que implica, en definitiva, la desincorporación de los derechos incorporados en el título. Se desincorporan los derechos. ¿Por qué decimos desincorporan? Porque la cancelación le va a permitir al portador del título cancelado, mejor dicho, a quien obtuvo la cancelación, le va a permitir ejercer los derechos que estaban incorporados al título sin necesidad de poseer el título. Es un caso donde se puede ejercer los derechos sin poseer el título. De allí que estamos hablando de desincorporación. A partir de la cancelación, el título valor pierde la aptitud dispositiva, constitutiva, que eran características propias de los títulos valor, y va a quedar reducido a una aptitud meramente probatoria. Es decir, que el título cancelado con los derechos desincorporados va a tener una aptitud solamente probatoria, pero ya por sí mismo no va a tener efecto constitutivo ni cancelatorio. Para poder promover el proceso de cancelación cambiaria, se requiere que el título valor se encuentre deteriorado o se haya sustraído o se haya perdido. Es decir, que esta acción está conferida a favor de aquel portador legitimado del título que por estas razones no puede ejercer los derechos que surgen del título. Es decir, no puede ejercer estos derechos porque no está en posesión del título, porque el título fue sustraído o desposeído contra su voluntad. En este caso, está habilitado para poder promover la cancelación cambiaria. ¿Con qué finalidad? Y para evitar que aquel que adquiera el título pueda ejercer los derechos que surjan del título. Esto no impide que entre el cancelante y aquel posible adquirente del título extraviado o sustraído pueda haber un conflicto de intereses, alguna controversia, y que en definitiva resulte protegido el tercer adquirente del título si éste acredita que es un portador legitimado de buena fe. Pero mientras tanto esto suceda o ocurra, el portador del título desposeído o deteriorado o sustraído se encuentra legitimado para poder promover la acción cancelatoria. Este procedimiento es un procedimiento reglado, es decir, está regulado expresamente en nuestro derecho positivo y lo está tanto en la Ley Especial Cambiaria, artículo 89 a 95 del Decreto Ley 5.965, como también en el Código Civil y Comercial a partir de los artículos 1852 a 1881. Nuestro viejo Código Civil y Comercial no preveían normas para la cancelación de los títulos valores como contempla ahora el Código Civil y Comercial. Pero hay que tener en cuenta que el artículo 1852 establece que el régimen allí regulado de cancelación se aplica a todos los títulos y documentos representativos en tanto no existan normas especiales para tipo determinado de títulos. Por lo tanto, si aplicamos el artículo 1852 y tenemos en cuenta lo que dice esa norma, junto con el artículo 1829 del Código Civil, vamos a ver que la aplicación de estas normas son con carácter supletorio, subsidiario, porque las normas del Código Civil son normas generales. Por lo tanto, ante
la disyuntiva de si se cancela el título bajo el procedimiento reglado en los artículos 89 y 95 de la Ley Especial Cambiaria o el procedimiento reglado en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1852, vamos a tener que aplicar, en primer lugar, las normas de la ley especial. Y el procedimiento de la ley especial cambiaria es más formalista, más lento y más costoso que el procedimiento del Código Civil y Comercial. Algunos fallos en la actualidad han permitido que se aplique a los títulos valores regulados por leyes especiales el régimen de cancelación del Código Civil y Comercial. Esto, si no hay oposición, yo lo creo que es una tendencia saludable, porque como van a ver ustedes, el procedimiento de cancelación del Código Civil y Comercial es, de alguna manera, más sencillo, porque, por ejemplo, exigen menos días de publicación por edictos. Mientras el Código Civil prevé un día de publicación de edictos, o publicación de edictos por un día en boletín oficial y en un diario de circulación del lugar de creación o pago del título, el decreto ley 5.965 exige 15 días de publicación de edicto, lo cual muchas veces hace que el costo de esa publicación sea superior al importe de los títulos valores que se quieren cancelar. Así que es auspicioso y positivo que se apliquen las normas de cancelación del Código Civil y Comercial, aun cuando en principio, desde el punto de vista formal y en función del orden prelativo de las leyes, corresponda a la aplicación del procedimiento de cancelación previsto en la Ley Especial Cambiaria. Este procedimiento, como dijimos, es un procedimiento judicial, el procedimiento de cancelación. Ahí están viendo ustedes que en este proceso de cancelación podemos encontrar dos fases o dos etapas. Una fase la consideramos necesaria y voluntaria, que sería la primera fase, y la otra contingente y contenciosa. ¿Por qué la primera es necesaria y voluntaria? Y porque la primera fase es la fase imprescindible para poder motorizar el proceso de cancelación. ¿Y consiste en qué? Y está integrada esa fase por la demanda de cancelación, la resolución de cancelación y la notificación por edictos. Es decir, una etapa que es una etapa introductoria al proceso de cancelación. Esa etapa introductoria es la demanda que debe iniciar quien pretende la cancelación de los títulos valores extraviados, destruidos o sustraídos, y como toda demanda judicial, es un escrito postulatorio que debe reunir los requisitos que establece el Código Civil, el Código Procesal Civil en los artículos 3, 30 y siguientes, es decir, la identificación del objeto demandado, los fundamentos, las circunstancias de hecho y de derecho en que se funda la pretensión, pero concretamente en este caso habrá que identificar en esa demanda todo lo que permita individualizar a los títulos que se quiere cancelar. Contra la presentación de esa demanda, el juzgado analiza su procedencia, admisibilidad o razonabilidad y en base a la convicción que surge de esa demanda, dicta una resolución que se llama resolución de cancelación o auto de cancelación. Esta es una resolución interlocutoria. Y a su vez ordena una notificación por edictos de ese auto cancelatorio. Esta es la primera etapa. Es decir, necesaria y voluntaria porque sin esta etapa no hay proceso de cancelación, y es voluntaria porque en esta etapa no hay contienda, no hay controversia, no hay discusión en esta etapa de si se tiene o no se tiene derecho, de si quien promueve la acción cancelatoria tiene o no derecho a hacerlo. Acá solamente se analizan los aspectos formales
y el cumplimiento de los requisitos y presupuestos necesarios para que el juez dicte eso que se llama auto de cancelación o resolución de cancelación. Y la publicación. La segunda etapa es la que nace a partir de la publicación de los edictos. Porque a partir de la notificación o publicación de los edictos, comienza a transcurrir un plazo para que los interesados se opongan a la cancelación. Este es un plazo de 60 días a partir de la última publicación de edictos y esta etapa es contingente o eventual y contenciosa. Es contingente porque puede o no haber oposición, de allí la contingencia. Y si hay oposición, va a ser contenciosa, porque en esta segunda etapa, si hay oposición, se va a dar la controversia que no se dio en la primera etapa. Es decir, que para que haya controversia o para que haya una etapa contenciosa, tiene que intervenir en el proceso de cancelación alguien como oponente que se oponga a la cancelación y entonces allí se va a abrir una etapa de conflicto, de controversia entre quien pretende la cancelación y quien se opone a la misma, que va a dar lugar a una etapa dentro de esa fase contingente que es la de sustanciación y prueba. Sustanciación, ¿qué significa? Que de la oposición se le correrá traslado a quien promueve el proceso de cancelación, para que tome este conocimiento y haga valer sus derechos, para que pueda ejercer su derecho de defensa en juicio. ¿Bien? Y a su vez, cada una de las partes enfrentadas en esta contienda va a ofrecer pruebas para acreditar los respectivos derechos que invoca. Y sobre esa base, el juez dictará una resolución. ¿Bien? Que esta resolución es distinta a la resolución que vimos antes que se dicta en la primera etapa que denominamos auto de cancelación. Esta resolución de la segunda etapa lo que va a hacer es, en base a los argumentos y pruebas ofrecidos, producidos por cada una de las partes, el juez resolverá si ratifica el auto de cancelación cambiaria dictado en la primera fase o procederá a dejar sin efecto ese auto de cancelación haciendo lugar a la oposición. Y si hace lugar a la oposición, por lo tanto va a rechazar el proceso de cancelación. Esta fase necesaria y voluntaria, esa primera fase necesaria y voluntaria, dijimos que debe cumplir con todos los requisitos que, por ejemplo, el Código Civil exige para la demanda de cancelación. Para poder disparar, para poder promover el proceso de cancelación, hay que iniciar una demanda de cancelación, con todos los requisitos que establece el Código Procesal, y por lo tanto quien la promueve debe acreditar la condición de portador legitimado. Claro, portador legitimado de un título que no se tiene. Portador legitimado de un título que tal vez se tiene pero que está deteriorado. Bueno, quien promueve la acción cambiaria, tiene en su poder un título, aunque esté deteriorado o afectado de alguna manera, le va a resultar más sencillo probar su condición de portador legitimado. Pero el problema está cuando quien promueve la acción no tiene el título en su poder, porque se perdió, porque se lo sustrajeron, y por lo tanto allí va a tener que acreditar o aportar pruebas suficientes para que arroje convicción en el juez que interviene en esa demanda de cancelación, y el juez, en base a lo que el demandante explique y la prueba que acompañe, pueda dictar el autocancelatorio. Un ejemplo: si se trata de títulos que han sido sustraídos en un robo y probablemente tengamos en nuestro poder
la correspondiente denuncia de robo, donde aparezcan descritos los títulos, valores. Tal vez podemos tener fotocopia de los títulos, tal vez podemos tener correspondencia o algún otro elemento donde surja que tenemos esos títulos en nuestro poder porque han sido entregados y endosados y transmitidos en el marco de determinadas relaciones jurídicas que están instrumentadas en documentación que se acompaña. Es decir, aquí toda la prueba que se pueda aportar en esa demanda va a ser importante para acreditar la condición de portador legitimado. Esta exigencia de portador legitimado es muy importante porque si no, piensen ustedes que cualquiera podría invocar la condición de portador legitimado sin tener los títulos en su poder e intentar cancelar títulos que están en poder de otra persona y que tal vez los tienen y que están en posesión legítima. Entonces, para evitar eso, hay que acreditar la condición de portador legitimado. Una pregunta que se dispara acá en este tema de la legitimación es si el simple tenedor de un título está en condiciones de promover el proceso de cancelación cambiaria. La jurisprudencia se ha inclinado por admitir al simple tenedor como legitimado para promover la acción cambiaria, la acción de cancelación. Ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos el endoso en prenda o en procuración? En estos casos, los endosatarios están en la posesión del título valor, son tenedores legitimados y sin ser propietarios están en condiciones de ejercer este proceso de cancelación cambiaria. Más el endosatario en procuración que dijimos que entre sus obligaciones está la de ejercer todas las acciones para proteger los derechos que surgen del título y del título mismo. Por lo tanto, si a él se le extravía el título o se le destruye o se afecta, puede promover el proceso de cancelación cambiaria. También se ha discutido si puede promover el proceso de cancelación cambiaria el librador de un pagaré o el librador de un cheque. ¿Por qué? Porque en este caso son libradores, son obligados cambiarios que en determinadas circunstancias se vieron desposeídos de esos títulos de manera involuntaria. Ejemplo, títulos que estaban librados, es decir, ya confeccionados, en cartera, y que por determinadas razones comenzaron a circular de manera anómala porque fueron sustraídos o porque fueron extraviados. Desde un punto de vista riguroso, el artículo 89 solamente le permite al portador legitimado, no habla del librador. Pero la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de que el librador de cheques o pagarés puedan promover el proceso de cancelación cambiaria cuando la disposición fue contra su voluntad. En estos casos pueden hacerlo y en todo caso tendrán que quedar expuestos a lo que surja de una eventual oposición que haga un tercer portador del título y esa oposición podrá prosperar o no según que quien la ejerza revista la condición de portador legitimado de buena fe del título valor cuya cancelación pretende el librador. Con la demanda hay que identificar los títulos valores. Es decir, acá, como ocurre con cualquier objeto que se demanda, la descripción debe ser clara y precisa. Debe indicarse qué tipo de título, las características de cada uno de ellos, sus fechas de libramiento, sus fechas de vencimiento, importe o modalidad de vencimiento, quién lo libró, todos los datos, digamos, de manera circunstanciada que permitan tener un conocimiento preciso de cada uno de los títulos de manera individual. De manera que de evitar posibles confusiones para que no se produzca la cancelación de títulos distintos
a los que son objeto de cancelación. Y el artículo 89 exige además que el demandado otorgue fianza. La fianza, recuerdan ustedes, es una garantía personal que se diferencia del aval. Otras legislaciones exigen la fianza, pero la fianza a favor del obligado cambiario. Nuestra legislación, en el artículo 89, prevé la exigencia de fianza, pero a favor del tenedor del título. Es decir, la fianza esa tiene por finalidad resguardar los derechos de los eventuales tenedores de buena fe del título, títulos valores, que se pretenden dejar sin efecto con este proceso de cancelación. Y esta fianza se debe ofrecer en el momento de promover la demanda y habitualmente la manera de formalizarla es suscribiendo el demandante en la propia demanda bajo juramento que se convierte en fiador solidario y principal pagador de las obligaciones emergentes del proceso de cancelación, o bien concurriendo al juzgado, donde el juzgado utiliza a manera de plancha, ya en un modelo predeterminado, una fianza, se extiende esa fianza y se firma y se incorpora a este proceso para garantizar los derechos de los terceros portadores del título. La segunda etapa de este proceso de esta fase voluntaria es la resolución o autocancelatorio. Ustedes van a ver que la ley dice autocancelatorio, en realidad es una resolución, y es una resolución interlocutoria. Ustedes han visto en derecho procesal que las resoluciones pueden ser simple providencia o providencia simple, resolución interlocutoria o resolución definitiva. Esta es una resolución interlocutoria, donde el juez dicta una resolución, o la dicta, mejor dicho, determinando que los títulos quedan cancelados. Por lo tanto, en esa resolución debe individualizar los títulos que son objeto de cancelación, determina que quedan sin efecto y quedan cancelados, autoriza que esos títulos se paguen después de transcurridos 60 días contados a partir de la última publicación de dictos, que ese pago deberá hacerse siempre y cuando no haya habido oposición, que es la que vamos a ver ahora, y ese pago se va a hacer a los 60 días, si se produjo el vencimiento durante este periodo, o si era pagable a la vista, porque si el vencimiento era posterior a los 60 días, le va a dar derecho a quien promovió el proceso de cancelación de exigir al obligado cambiario un nuevo título, un duplicado del título en reemplazo del cancelado. ¿Bien? Esta resolución o autocancelatorio, que decimos que por su tipo es una resolución interlocutoria, es una resolución que, si bien ordena la cancelación, no produce cosa juzgada en sentido material. Es decir, es una resolución que puede ser modificada con posterioridad en caso de existir una oposición dentro del plazo de 60 días y en caso de prosperar esta oposición. Porque si la oposición prospera, por lo tanto queda sin efecto este autocancelatorio. De allí que para que quede sin efecto este autocancelatorio, la cosa juzgada que hace es meramente formal. No es cosa juzgada material, porque si lo fuese, no podría ser revisado ni dejado sin efecto por una resolución posterior. ¿Bien? No quiero confundirlo, pero esto es algo parecido a lo que pasa con los recursos de apelación con efecto suspensivo y devolutivo.
esta resolución o autocancelatorio tiene, digamos, efectos inmediatos porque produce la cancelación del título, pero puede quedar sin efecto si hay oposición. La tercera etapa de esta fase necesaria y voluntaria es la publicación del autocancelatorio. Dijimos que se prevé una publicación por edictos durante 15 días. Esta es una publicación muy costosa porque obliga a hacerlo por 2 vías distintas y durante 15 días corridos. Una es en el lugar, a través de un diario en el lugar del procedimiento de cancelación, y otro en el lugar de pago. O sea que acá hay una duplicidad de notificaciones por edictos que debe satisfacer quien promueve el proceso de cancelación cambiaria. Si ambos domicilios, el del lugar de pago y el lugar del procedimiento de cancelación coinciden, tramitan en la misma jurisdicción, por lo tanto, ahí sí puede quedar unificada la notificación. De lo contrario, se va a tener que duplicar la publicidad edictual. Además de eso, además de esta publicación por edictos, es necesario notificar al girado y librador para que tomen conocimiento. En el caso de cancelación de pagarés o cancelación de cheque, va a haber que notificar únicamente al librador. Ahora, hay que tener en cuenta que el régimen de letra de cambio y pagaré contempla los avisos y la denuncia como notificación extrajudicial. Es decir, que cuando se produce la falta de pago, o se produce el extravío, la adulteración, la sustracción, el portador del título debe avisar, debe notificar a su endosante y al librador o al girado aceptante de que ha extraviado o se le ha deteriorado el título o que le fue sustraído. Ahora, la notificación de estas contingencias al librador, al girado aceptante, a su endosante, no tienen efectos de cancelación del título, ni autorizan al obligado cambiario a no pagar si alguien se presenta y acredita su condición de portador legitimado. La única finalidad que tiene ese aviso, notificación o denuncia extrajudicial que el portador le hace a alguno de los obligados cambiarios es para preavisarles y estén atentos y adopten todos los recaudos necesarios por si alguien se presenta en el interín poseyendo el título y pretendiendo cobrar el título aparentando la condición de portador legitimado. Esto es al solo efecto de no pagar mal y no verse expuesto a tener que pagar 2 veces. De allí que si el portador legitimado, si el obligado cambiario recibe un aviso de esta característica, una alternativa que tiene es la de consignar judicialmente para no soportar consecuencias o perjuicios por haber pagado mal. Pero, aclaro, si existiendo estos avisos o estas notificaciones de tipo extrajudicial, el obligado cambiario paga y lo hace a favor de quien aparenta ser portador legitimado y desde el punto de vista formal, quien presenta el título acredita su condición de legitimado, por lo tanto ese pago va a ser un pago que ha sido hecho correctamente. Y ese pago liberaría al deudor. ¿Bien? Así que repito, el aviso o la notificación o denuncia que el portador hace extrajudicialmente al obligado cambiario no autoriza a los obligados cambiarios a no pagar o a suspender el pago. Si alguien se presenta y acredita su condición de portador legitimado
que cumple con todos los requisitos que exige la ley, como es estar en posesión del título conforme a la ley de circulación, por lo tanto debe pagar. Y esto es así porque de esta manera se evita cualquier maniobra que pueda realizar un portador del título para perjudicar el pago a un portador legitimado. De allí que les he aclarado en la parte final, en la parte inferior de esta diapositiva, que el pago del título valor al tenedor antes de la notificación del auto judicial de cancelación libera al deudor. Por lo tanto, deudor cambiario que paga antes de ser notificado del auto de cancelación que se dicta en la primera fase, paga bien. Por esa razón, cuando iniciamos un proceso de cancelación cambiaria, lo que tenemos que hacer rápidamente es notificar al liberador, avalistas y otros obligados cambiarios para que no paguen y en su caso, consignen judicialmente, así evitan realizar un pago que puede ser objeto de cuestionamiento. La segunda fase es la contingente y contenciosa. Esta fase es la que se inicia a partir de la publicación de edictos, que dijimos por 15 días, y que convoca a todos los interesados en oponerse a la cancelación para que lo hagan en un plazo de 60 días contados a partir de la última